Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí podría agregar madrugadas porque esta vez estoy madrugando, son las 3 a.m., estoy pues haciendo horas extras, prolongando los días y haciéndolos más intensos. Pero bueno, vamos a comenzar con la clase. Mi nombre es Abel Benítez y bueno, estos son tecnologías de la información. ¿Sí? Eh, una clase más para la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Presente y futuro de la tecnología educativa. Hay un paradigma, ahí está, un paradigma existencial. A partir de la contingencia, pues mucha gente se está quedando loca, sobre todo los papás que se tienen que quedar con sus hijos, ¿no? Esta parte donde la escuela, ya lo habíamos platicado, la escuela tiene también una función de guardería y al momento que pues se cierran las escuelas, los padres tenemos que hacernos cargo de los niños y no solamente cuidarlos, tenerlos en la casa, sino también contribuir en su educación y apoyar a los maestros en las clases en línea. Para muchos papás, debo decir que ha sido algo muy difícil, muy complejo. Algunos niños se adaptan muy bien, sobre todo, bueno, yo tengo un hijo de 10 años que lo ha tomado con mucha facilidad, mientras que mis otros hijos de 6 años, que son gemelos, pues bueno, les está costando mucho trabajo, sobre todo porque ellos van en el kinder y es difícil tanto para ellos como para los maestros que guarden atención en la clase. Pero bueno, estamos adaptándonos a unos procesos que comenzaron hace 10 años con la educación en línea y que han ido evolucionando sin parar. Sin embargo, todavía existen estos paradigmas de la clase convencional. ¿Y qué es mejor, la educación en línea o la clase convencional? Hay muchos que critican a la educación en línea porque creen que es algo como muy simple o muy fácil y hay otros que ahorita, debido a la contingencia, se han estado enfrentando a esta situación y pues resulta que, pues bueno, hay una frase que me gustó mucho, que me comentó un amigo, que dice que, bueno, tenemos estudiantes del siglo XXI con profesores del siglo XX dando clases del siglo XVI. Es una frase para reflexionar en qué está sucediendo. Y yo coincido mucho con eso porque, bueno, eh, la manera en que se expone la clase todavía tiene que ver con estos paradigmas del siglo XII, donde el profesor leía sus apuntes a sus estudiantes y pues los estudiantes iban ahí a escuchar cómo el profesor leía sus apuntes porque bueno, todavía no existían los libros, era un poco complicado estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día pues todavía está esta parte donde pues el profesor por medio de un PowerPoint pues le lee a sus estudiantes parte de la información, ¿no? Y pues bueno, vamos a hacer algo muy similar en este momento, como homenaje a todos esos profes que leen en la clase. Ya. ¿Qué es la ciencia? Vamos a tratar de explicar brevemente y sencillamente el significado de la ciencia. La ciencia ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Es mediante ella que ha podido descubrir las ilimitadas posibilidades que el mundo le brinda para sobrevivir y adaptarse al medio, y de qué manera usa estos recursos es competencia de la tecnología. O sea, ciencia y tecnología siempre van de la mano, ¿no?
¿Qué es la tecnología? Más allá de estos tecnicismos o términos que puedan como ser demasiado complejos o que intenten aburrirnos en este momento o saturarnos, la ciencia son todos esos conocimientos que nuestro cerebro adquiere mediante la observación y otra serie de procesos lógicos y que agrupa de una manera organizada según el uso que se le pueda dar. Mientras, bueno, estas características de la ciencia, al igual que muchas otras disciplinas, se rige por reglas secuenciales organizadas, las cuales garantizan la obtención de conocimiento. Como primera medida, la observación es crucial. Luego llega el momento de las preguntas, las cuales con sus respuestas generan hipótesis, y a partir de estas se construyen principios y leyes generales. La tecnología se define como el conjunto de conocimientos técnicos que permiten crear y diseñar bienes y servicios al servicio del ser humano y que solo buscan su comodidad para que de esta manera se adapte y explore el medio en el que vive. Bueno, la tecnología siempre ha estado a la par del ser humano y lo debemos de ver como una herramienta más que sirve, ¿no? Que ayuda en estos procesos de avance, tanto de la sociedad como de manera individual, ¿no? Siempre está ahí la tecnología como un apoyo. Eh, Tecnología y educación. La tecnología actualmente crece a pasos veloces, agigantados, y parece que absorbe todo a su alrededor. Hoy más que nunca no se detiene y pues bueno, todo lo abarca y de cierta manera lo invade, lo transforma drásticamente. Nuestra cotidianidad, los negocios, las relaciones interpersonales y pues si afecta a todo eso, claro que va a afectar a la educación. Ay, la tecnología está dentro del aula. Ha tomado la parte positiva. En este caso, la tecnología en las escuelas está en las computadoras. Y pues bueno, las computadoras han logrado tener una importancia principal en este camino de la educación. Con esto iniciamos. ¿Qué es la educación de hoy? Bueno, en este momento en el que estamos, pues bueno, se ha transformado mucho la educación. La educación de hoy, al parecer, no tiene un salón de clases. La educación de hoy está desde nuestras casas mirando una pantalla, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre hacia dónde va la educación y qué está pasando con la educación a distancia, ¿no? Eh, Hay una parte que dicen que, pues bueno, las universidades son elitistas. Y esto tiene que ver que a pesar de la gran promesa sobre la educación, todo mundo tiene derecho a la educación. Sin embargo, la educación no es igual para todos. Existen personas que tienen los recursos suficientes para ir a las mejores universidades del mundo, eh, viajar, pagarse sus estudios, adquirir libros y pues bueno, esa misma gente que tiene los recursos está mejor capacitada y pues a la larga también pues bueno gana más dinero, obtiene mejores trabajos que pues lo llevan a una mejor calidad de vida. Entonces hay una desigualdad en esta parte, en esta etapa donde pues bueno, no todos los estudiantes pareciera que pudieran avanzar al mismo nivel, ¿no?
aunque bueno, está esta parte donde pues si quieres hacerlo, lo logras. Hay mucha información ya en internet. Al parecer se puede, se puede crecer incluso si no tienes todos los recursos. Se le está apostando a una educación más igualitaria, ¿no? Ya están como muchas plataformas, muchas universidades han abierto sus clases y las comparten para estudiantes de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, todavía está este elitismo también porque no todo mundo puede tener acceso a las universidades. Hay un sobrecupo en cuanto a la demanda de estudiantes que quieren tomar clases. Aquí es donde aparece la educación en línea como una respuesta a estos espacios, ¿no? No existen tanto espacios suficientes para atender esta demanda como tampoco existen profesores que cubran también esta demanda. La educación a distancia viene siendo la forma de responder a estas necesidades. Eh, pero bueno, todavía hay retos por superar debido a esta desigualdad económica, ¿no? Por ejemplo, el adquirir estos libros de texto que siguen siendo caros, muchos accesos al conocimiento tienen que ver con que pues tenemos que comprar libros. Muchas veces esos libros ni siquiera existen en el país y se tienen que traer de otros países en otros idiomas, ¿no? En alemán, en inglés, y son libros muy, muy costosos, que ya de por sí en sus países son costosos, pues aquí también lo son. Pero hay una apuesta a que esta información llegue a todos los países, a África, a los continentes, y que la educación sea igual para todo el mundo. Esto pues pretende que todos tengamos las mismas ventajas. Parece que fuera como muy lejos, parece que fuera muy utópico que la educación llegara a estos niveles, ¿no? Donde fuera igual para todos, pero es muy posible que muy pronto estos cursos abiertos puedan ser como una de las mejores opciones para la educación de la humanidad y homogenicen la forma de que se aprende, por ejemplo, se estudia español, matemáticas, física, todos en el mundo vamos a tener como metodologías iguales, lo cual no sé si sea bueno o malo, pero bueno, a fin de cuentas, la educación en cierta forma pues también va a ser así como muy estandarizada. Eh, no creo que las universidades desaparezcan en un futuro próximo porque a diferencia de las escuelas en línea, pues, pues las universidades todavía siguen haciendo investigación y hay una serie de procesos que tienen que ver con la convivencia social que solamente en las clases presenciales se puede dar, ¿no? Pero creo que lo más importante es que las universidades llevan como muchos años investigando y la investigación pues sigue siendo como una parte importante en pues los diferentes países que le apuestan su economía a eso y y pues bueno, ahí seguirán las universidades todavía como estas instituciones de poder que se rigen y controlan como estos métodos de enseñanza, ¿no? Se habla de una educación masiva en el futuro, ¿no? El futuro va a ser esta educación a la que todos vamos a tener acceso. Y todo esto es también gracias a las tecnologías. Y la educación será igual en las diferentes clases sociales. Ay, bueno, aquí estamos viendo una imagen de los supersónicos. Ellos
son caricaturas como de los años 60 que se adelantaron a su época, ¿no? Podemos ver como que varias tecnologías que hoy estamos aplicando en nuestra vida cotidiana. El futuro nos alcanzó de alguna manera, no del todo bien. Hay otras teorías que hablan, cambiando radicalmente de tema, sobre el aula invertida. ¿Cómo era antes la educación? ¿Cómo es ahora, no? Este, Antes, pues el estudiante tenía que tomar notas del profesor. La enseñanza también era un poco conductista. Bueno, se basaba como en varias teorías. Y pues bueno, el profesor como la máxima autoridad que le dictaba al alumno lo que tenía que aprender, el alumno estudiaba, hacía la tarea, llegaba a la clase, seguía como las instrucciones del profesor, el profesor era como el centro del universo, la máxima autoridad en cuanto al conocimiento, y los estudiantes se volvían súper dependientes a lo que dijera el profesor, la gran mayoría de las veces sin cuestionarlo. Pero ¿qué pasa con el aula invertida? El aula invertida, pues bueno, el profesor ya no está ahí, el estudiante estudia por su cuenta, a veces toma también estos cursos en línea donde es asesorado, y cuando va de manera presencial a tomar sus cursos, más que nada va a intercambiar conocimiento. Él va con su profesor ya no es el centro del universo, es un facilitador que lo ayuda con ese conocimiento, es un guía, me atrevería a decir así en términos casi como que es un chamán, ¿no? Es chamanesco. Entonces, el aula invertida es donde el estudiante pues ya presta esta atención, ¿no? Aquí hay como un diagramita, secuencia del aprendizaje invertido, ¿no? Aquí es más o menos cuando los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben, no, pero antes, vámonos al antes. Los estudiantes estudian y se preparan para participar en las actividades. Van a su clase presencial y durante la clase los estudiantes practican aplicando los conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Y después, fuera de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Estas formas de estudio, de educación, pues como lo habíamos platicado en épocas, en otras clases, perdón, pues bueno, son la nueva forma de, de aprendizajes abiertos y aprendizajes no formales. Una de las ventajas es que tú puedes estudiar lo que más te convenga. Y por otro lado, pues puedes avanzar a tu ritmo, eso puede hacer que sea como tu educación más rápida. Conforme vayan avanzando los años, va a haber un nivel de exigencia y de preparación de pues la gente en general, ¿no? Se va a volver una educación interminable. Si antes estudiabas, no sé, 30 años, te la pasabas estudiando que la primaria, el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, pues no sé, terminabas de estudiar a los 50 años. No, perdón, estoy exagerando. A los 30 años, si bien te va a 30 y algo, terminas de estudiar y ya de ahí, si tu promedio de vida llega a los 70 años, pues tienes unos 50 años de carrera, ¿no? Si tu proyecto de vida, si tu salud te lo permite, pues llegarás como a los 80 años y tendrás un poquito más de trayectoria y pues un poquito más de vida. Ay, bueno, pues muchos le apuestan a esta educación en línea como pues la panacea, como lo mejor del mundo mundial, dirían por ahí.
Eh, pero pues todavía no lo sabemos. Lo que sí es que pues se están dando estos fenómenos de educación interminable y también algo que a veces ayuda, otros se quejan sobre esa situación, es la educación de los profesores, ¿no? Estas constantes, bueno, un profesor se tiene que estar actualizando constantemente, pero también últimamente lo han estado sometiendo como a una serie de exámenes y pruebas constantes, ¿no? Una evaluación para que los docentes siempre estén preparados, ¿no? ¿Qué, qué nos espera en el futuro, ¿no? Todo se le está apostando también a estas tecnologías eh, que pueden ser como parte fundamental en nuestro aprendizaje y sobre todo generando aprendizajes significativos, ¿no? Donde el estudiante aprende y descubre por su cuenta, gracias a estas tecnologías que lo ayudan a apoyarse, a simular cómo sería, no sé, una disección, una operación con un bisturí. Hay como una serie de simulacros que ayudarían en las prácticas de estudio de pues muchas cosas, ¿no? Antes era se aprende echando a perder, aquí tienes la posibilidad de que lo que eches a perder sea virtual y puedas practicar indefinidamente, ¿no? Bueno, pues la educación del siglo XII, donde un profesor les leía las notas a sus estudiantes, ya pasaron 800 años. Y pues bueno, el concepto de educación está cambiando constantemente. Es sometido a sus métodos y aplicaciones. Los métodos educativos pues se transforman, ¿no? Es curioso porque no han sido las instituciones las que han cambiado radicalmente a la educación, sino son las personas. Ha sido una transformación que parte de lo individual, ¿no? Donde las personas son las que buscan nuevas metodologías de enseñanza. Y pues bueno, antes de que llegaran estas nuevas metodologías, se mantuvo mucho tiempo esta cosa de la memorización y con todo y estos métodos conductistas, ¿no? De apremiación, este, también algo que llegó para transformarse es que ahora, eh, antes se estudiaba por materias, ahora se va a comenzar a darle enfoques más globales. Y como les comentaba, de pronto puedes estudiar lo que más te guste y puedes profundizar sobre temas que son los que más te interesan, saltándote aquellas cosas que pues no te gustan, ¿no? Eh, es muy diferente estos aprendizajes centralizados donde el maestro era el amo del universo, como lo hablamos hace ratito. Los estudiantes eran muy dependientes de él. Se termina este protagonismo, la figura del profesor como y llega esta figura del asesor y facilitador. Ya llegó su chamán, ¿no? Es curioso porque la educación avanza lentamente pese a los progresos tecnológicos. Ya en los años 80 eh,
se sabe que la educación es obsoleta, ¿no? Estos modelos de enseñanza que se vienen arrastrando desde el siglo XII y que bueno, se han ido evolucionando, se han ido cambiando. La historia de la humanidad no sería nada sin ellos, sin embargo, pareciera que la educación es un proceso lento en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez sea a partir de la no educación que pueden someternos y nos pueden obligar a pensar, ¿no? Es por eso que se dice que la educación avanza lentamente. En los años 90 comenzó una transformación y esta transformación tiene que ver con que hay una apuesta hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías son esta parte fundamental en la educación. Pero bueno, esas nuevas tecnologías de las que hablo en los 90 pues no existía, no teníamos como ese acceso tan fácil a las computadoras. Nuevamente regresamos a esta parte que los pudientes podían accesar como a la mejor información, ¿no? Eh, Últimamente los jóvenes aplican esto de gloguear, pero como que ya para ellos gloguear ya es algo obsoleto, ¿no? Ellos están más como con esta parte, ellos están más con esta parte de youtubear. Ahí se me cayó el micrófono. Ellos ya están más con estas partes donde ya no es leer, sino ver, ¿no? O sea, están como aplicando nuevas como formas de entendimiento y de absorber la información. Aquí quiero como hacer un diagramita donde esté la información, el conocimiento y la tecnología. Todo parece indicar que en un futuro próximo, presente, pues vamos a ser educados por un boot o un robot. Y pues bueno, eh, estas formas de enseñanza nos darán acceso o nos facilitarán el conocimiento. Sí, todos iremos como a una educación masiva, se, creceremos, la educación en línea seguirá creciendo, seguiremos evolucionando y pues bueno, creo que ahí le dejamos por el día de hoy. Son muchos como los cuestionamientos que tenemos que hacernos a partir como de pues todo lo que está surgiendo, no solamente en la tecnología, sino también en las problemáticas sociales, todo lo que estamos viviendo que me parece como muy orwelliano. Estamos regresando a una, si es que regresamos algún día, si logramos salir, estamos saliendo a una nueva normalidad, ¿no? Entonces es un reto para todos, eh, cómo nos va a afectar, cómo va a ser la educación, ya no a un futuro tan lejano, sino a este presente inmediato de cómo es la educación ahora, ¿no? Eh, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Pueden ir en paz, la clase ha terminado. Nos vemos por Jitsi, nos vemos en, en las redes sociales, estamos en contacto, cuídense mucho todos, adiós.